qué teso. Bueno, yo creo que ahora sí podemos pasar, ya que hemos como mencionado Sí, y abordado tanto, me parece. como qué es o qué aborda cada eneatipo. Listo. Empezamos por dónde, por el 1 o por el 9. Empezamos por el 1 y Listo. ahí nos saltamos el 2 que ya más o menos lo mencionamos y vamos al 3 y el 7. Sí, Bueno, o lo mencionamos muy breve. eso. El 1 es el perfeccionista. Mira que los nombres también están creados justamente para generar mucha recordación. Sí. Como que vos, el perfeccionista. Entonces, ¿ya qué te imaginas del perfeccionista? No, que si no le sale bien, o sea, trabaja a morir hasta que le salga bien, de pronto poca acción para hacer cosas, si no le sale bien, o sea, mucha imaginación, poca acción o... No, sí, ese sí tiene mucha acción, Sí. pero el problema es que es una acción que puede volverse muy obsesiva justamente por llegar a lo perfecto. Sí. Entonces, puede que se queden haciendo... Dañina. Exacto, Sí. te puedes quedar acá editando este podcast 6 meses hasta que vos digas, ahora sí está perfecto, ahora sí lo puedo sacar. Y no es que no esté haciendo, está haciendo de todo y se está matando. Pero le puede costar de pronto sacarlo, mostrarlo. El error le cuesta mucho, la equivocación. Son personas, pero igual son muy responsables, muy organizadas. Que mira que son dos caras de la misma moneda. La misma ventaja es La misma ventaja puede ser una gran debilidad si no está bien utilizada y si no está utilizada en un contexto adecuado. Espada de doble filo. Totalmente. Entonces son muy responsables, muy organizados, personas con principios, pues, como morales muy establecidos, como tienden a tener muy claro qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿cierto? Bueno, ese es el perfeccionista. Luego tenemos el ayudador, que es justamente el número 2, correcto. Entonces es numerito y nombre, como para acordarse. El número 2, como decíamos ahorita, es súper empático, disponible, sensible, dispuesto a ayudar, a servir, eso te da la mano, pues el favor que vos se lo pedís, les cuesta un montón, pero esa es la cosa, les cuesta un montón decir que no. Incluso cuando no te quieren ayudar o no pueden, o están ocupados o están llenos de cosas, les cuesta un poquito, entonces les cuesta poner límites, les cuesta quedar mal. Y después se sienten mal por eso, por no ponerlos. Claro, o por ponerlos. Sí, que esa es la salida difícil, por eso te decía que como para uno llegar a donde quiere estar, le toca atravesar esas maluqueras, le toca atravesar como ese dolor, esa dificultad, esa incomodidad, ¿cierto? Como ese quedar mal también en este caso del 2. Luego tenemos el 3, que es el exitoso, ¿cierto? Entonces mira que ya también es un nombre que te dice un montón de cosas. No, y mira que me pasa mucho en empresas. En empresas cuando sí, claro. Si son equipos un poquito heterogéneos en donde no se conocen tanto, hay un montón de gente que se empieza a identificar. O sea, las primeras sesiones son como, yo soy un 3, yo soy un 3, yo soy un 3, y yo les digo como, dejémoslo ahí como hipótesis, miremoslo más. Porque pues evidentemente en un ámbito corporativo es el mejor. Y vos quieres que tu jefe te vea como un exitoso, ¿cierto? Como que siempre está ahí dando el 100%, el 110, el 150, que siempre tiene todas las tareas y que siempre las logra, o que está muy orientado al logro, a los resultados, ¿cierto? Como a medir. Entonces mira que eso es muy positivo, pero una cosa que le pasa mucho a ellos también es que se pueden volver muy workaholics, muy adictos al trabajo, y que empiezan a utilizar esta forma de vivir su trabajo, lo empiezan a utilizar en otras relaciones o en otros espacios de su vida. Entonces ya se empiezan a medir no solo a sí mismos, sino por ejemplo a su pareja o a su relación, como si fuera una empresa o como si fuera un trabajo, ¿cierto? Entonces como a medir resultados o a esperar. Y a estructurarla también de pronto con funciones y cosas así. Entonces se vuelve ahí, en este se pierde mucho como el ser humano como ser, porque está muy orientado al hacer. Entonces todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo tiene que estar productivo. A este le cuesta un montón, ¿no? O sea, decirle que un domingo pues se queda hasta tarde haciendo pereza y no han ganado un domingo y les cuesta un montón. Tienen que estar enfermos pues, pero porque siempre eso es un hacer que ya se vuelve muy contraproducente en el sentido en que no hay descanso, no hay escucha, no hay espacio a veces para cosas más personales. O sea, ves que se pueden volver trabajadictos muy fácilmente. Me surgió una pregunta y, o sea, ese número 3 es muy... pues se puede decir como lo que busca una persona que está empezando de pronto su vida productiva, ¿cierto? O sea, puede ser como ese estándar. Sí. Una persona se puede, o sea, siendo cualquier eneatipo, se puede ir a 3, o sea, puedes empezar a ser el 3 siendo otro número. Esa es una buena pregunta. Solo por su entorno, pues me refiero. Esa es una buena pregunta y es, lo primero es, uno no cambia de personalidad. La personalidad se termina de formar al final de la adolescencia. Y esa es tu personalidad. Aunque hay dos formas que vos puedes cambiar de personalidad. Una situación excesivamente traumática, pues abrumadora, que te revuelque toda la vida absolutamente. O un trauma encefalocraneal, pues, ¿cierto? Como por ahí un caso... Borrón y cuenta nueva. Exacto, hay un caso, pues, en psicología súper famoso, de los primeros, que fue como un trabajador que lo atravesó un tubo, pues, todo el cerebro, y después se lo sacaron y
la persona cambió de personalidad, pero pues, ¿cierto? Como que le faltaba un pedazo de cerebro, o sea, como algo ya muy traumático, Sí. muy complejo. Entonces, de por sí no, la mayoría de personas simplemente vamos a tener esa personalidad. Lo que sí podemos hacer es trabajar con ella para que se flexibilice y para que sea diferente. Entonces, eso por un lado, como que si alguien quisiera, es que yo quiero ser 3. O porque en mi trabajo me lo exigen y... Ajá. Sin embargo, hay dos cosas bien importantes, y es que los seres humanos tenemos algo que se llama neuroplasticidad, es decir, nuestro sistema nervioso no está grabado en piedra, sino que podemos aprender, nos moldeamos, las experiencias también nos moldean, sean positivas o sean difíciles. Entonces, si vos tuviste, no sé, una crianza muy enfocada en resultados, metas, logros, una cultura familiar muy alrededor de eso, de la medallita, del logro, eso probablemente te va a dar ciertas características y ciertos rasgos. Pero por eso la pregunta tan importante en el enneagrama es, ¿realmente eso es lo que me motiva? Me motiva es el aplauso, el reconocimiento. Ahora, por ejemplo, yo tuve una crianza que fue muy 3 en ciertas cosas. Hay como temporadas, o sea, una persona puede tener temporadas. También uno puede tener como, exacto, en el trabajo de pronto utilizo más estas herramientas, pero la pregunta real, el núcleo de la personalidad es dónde está mi motivación. A mí no me motiva eso. Eso me parece bacano y chévere y yo utilizo eso para ciertas cosas de mi vida. Y está bien. Y nos comentabas que en tu crianza... Exacto, en mi crianza hubo ciertas cosas, sobre todo de competitividad con mi hermano, ¿cierto? Como que me hizo mucho eso, como muy orientado a la hacer, a lograr, a mostrar, pero eso no es lo que a mí realmente me motiva. Entonces, y hay gente que a veces cuando hacemos los talleres, a mí me gusta mucho preguntarles como, ¿qué tipo creen que soy, cierto? Porque eso me da como una de cómo me ven, algunos me ven muy 3. Yo les digo, sí, cosas, pero realmente no, porque mi motivación no está ahí, no está en el 3. Y también una persona, dependiendo de la situación, te puede ver como un tipo como otro. Total. Una cosa es vos de pronto dando clase, dando el taller, otra cosa como psicólogo, otra cosa como amigo, otra cosa, pues, ¿me entiendes? O sea, tal cual. Entonces ahí que, o sea, ahí lo que importa es la percepción que... Exacto, hay un núcleo central, que eso es lo bonito, eso es lo importante, es la motivación. Yo pongo mucho el ejemplo de dar un regalo, todos damos regalos, pero ¿por qué das el regalo? Entonces hay unos que pueden ser eso, me sentía en deuda, quiero que se sienta muy bien, como qué tipo de regalo das y por qué lo das, ¿cierto? Como que yo pienso es en el otro que le gustaría, o como, ¿qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que hago? ¿Qué me motiva a mí a relacionarme de la forma en que lo hago? Entonces, sí, tenemos esta flexibilidad, de hecho, por eso, de nuevo, si ven el simbolito, tiene un montón cada eneatipo o cada tipo de personalidad tiene otros 2 que lo conectan. Okay. Porque nos habla el enneagrama, también da cuenta de eso, de que la personalidad cambia, no es lo mismo estar súper estresado en el trabajo haciendo un montón de cosas, que vacaciones con tu familia, ¿cierto? Es como que son 2, uno podría decir que son 2 personas diferentes. Y es que la personalidad sí toma como ciertos rasgos de otras personalidades. Entonces es normal que la gente cuando lea, por eso diga, yo soy muy así, pero en el trabajo soy muy así. Justo en el último taller que hicimos, alguien me dijo, es que yo he tenido temporadas, me dijo exactamente algo similar. Como que es que cuando estaba en el colegio esto, cuando después hice esto, después hice esto. Al final nos dimos cuenta que también tenía que ver con hay una personalidad, el 9 es muy adaptativo y cambia y se adapta, es muy camaleón en cierto sentido, entonces... ya, y ahí ya sí le cuadra un montón de cosas, ¿cierto? Okay. Bueno, 4. El 4 es el original, también le dicen como el artista, el bohemio. El original es una persona como muy sensible, le gusta esa intensidad, le gusta como las experiencias significativas, las relaciones o el tema de la estética, el sentido, o sea, como muy movidos desde ese lugar. Es como ese estereotipo muy artista, pero no tiene que ser artista, pues no, eso no habla de profesión, sino justamente de esa sensibilidad interna. Puede ser como místico, ¿no? Tiende allá, es muy introspectivo también, y es muy introspectivo desde un lugar muy emocional, o sea, es como se mete mucho en las emociones y las vive profundamente. ¿Qué puede hacer? Que puede generar mucha montaña rusa, ¿cierto? Porque lo siento tanto, entonces cuando todo está bien, pucha, me enamoro y nos enamoramos y... Esa es la relación más increíble, pues, de película del mundo de Hollywood, pero después terminan y esto es me destroza, pues, hasta acá llegué y, ¿cierto? O sea, como que eso genera... La vive demasiado, o sea, la vive muy profundamente, y eso puede generar mucho dramatismo, mucha inestabilidad emocional, le puede costar un poquito la rutina, las cosas también un poquito más... como el ordinario, el día a día, como lo que normalmente tiene significado. La meseta le puede costar porque está muy acostumbrada a estar arriba y abajo, exacto. Luego tenemos el 5. El 5 es el observador. Mira que también el nombre, en el 4 el nombre del original, les importa mucho ser originales, ser auténticos, diferenciarse. Exacto, no ser parte del rebaño, como ser diferentes, tener algo único que los diferencie.
En el caso del observador, también eso nos cuenta un poquito de la postura que tienen, y es que son observadores, pero les cuesta mucho participar. Entonces son más distantes, muy intelectuales, muy analíticos, tratan de ser muy objetivos, como de pegarse mucho a los hechos, a los datos, pero eso les enfría mucho el resto de sus experiencias, porque viven tanto en la cabeza que no bajan al cuerpo y se les olvida que tienen cuerpo, relaciones, emociones, y eso los puede distanciar mucho. O sea, pueden tener relaciones muy frías, muy distantes, como amigos con los que se ven una vez cada 6 meses. Relaciones matemáticas, por decirlo así. Se vuelven muy ermitaños, exacto, se vuelven muy ermitaños. Entonces ahí se pierden mucho también, pues obviamente un montón de cosas de la vida, porque su gran motivación también es como comprender el mundo desde un lugar intelectual. Pero eso obviamente trae un montón de... a eso sí les cuesta pasar a la acción. Sí, exacto. El estereotipo es pues, de conocimiento. Inteligencia y conocimiento, pero relacionárseles... Sí, como ese estereotipo del nerdito. Pero también les cuesta a veces pasar a la acción y hacer algo con ese conocimiento. Se pueden quedar como muy subespecializados en un montón de cosas así súper chiquitas, pues, ¿cierto? Como no sé, el mineral que solamente existe en este volcán de Nueva Zelanda, y estudian eso así en profundidad, pero después como que les falta también practicidad. ¿Y qué hacemos con esto? Pues, Ok. Bien. ¿Y el 6? Luego vamos para el 6. El 6, ya el nombre, ese es el nombre tiene algo dual, y es el leal escéptico. Entonces mira que tiene como 2 nombrecitos ahí que nos habla mucho de esa tendencia del 6 de a qué me pego, ¿cierto? Como de amigos, familia, pareja, creencias, libros, ideologías que me den seguridad para yo ser leal a eso. Y es muy leal, o sea, es el amigo para las que sea, pues, como súper entregado, es hombro con hombro, ¿cierto? Le gusta estar ahí, le gusta ayudar al otro, estar para el otro, ser como la mano derecha. De hecho, le gusta más ser la mano derecha que ser la autoridad. Sí, al 2 y al 6 les cuesta un poquito. Al ayudador le cuesta también ser como tomar esa posición de liderazgo. Es muy bueno para estar ahí como tomar decisiones. Como de segundo. Les va muy bien siendo de segundo, siendo copiloto, les encanta y son muy, muy buenos para eso. Lo disfrutan y les gusta, pues, y son buenos, que eso es lo interesante. No todo el mundo es buen copiloto. Hay gente que no es capaz de estar ahí para el otro y ayudar ¿cierto? Y dar como ese empuje. Pero entonces mira que tiene el otro lado, que es el escepticismo. Entonces es como que te creo y soy leal, pero siempre guardo un poquito de distancia y dudo. Entonces hay mucha duda, hay mucho sobrepensar, mucho análisis aquí. O sea, tienden a dar muchas vueltas en su cabeza, tienden a vivir como sensaciones de ansiedad. O sea, como que su mente va muy hacia el futuro. Posibilidades, escenarios, posibilidades, y tiende a ser un poquito más como negativos, o sea, como un poquito más pesimistas. Y el 7 es súper optimista y siempre se imagina que todo es súper bien. El 6 tiende a imaginarse más como, esto probablemente va a salir mal, entonces mejor nos preparamos, mejor organicemos el kit de emergencias. Entonces siempre preventivos, están muy prevenidos, muy estratégicos, muy astutos, muy perspicaces, muy tesos para pillarse cuando alguien está siendo incoherente, cuando alguien está diciendo mentiras, cuando hay algo que no me cuadra. Exacto. Entonces ahí ese escepticismo, mira que es súper teso y súper poderoso, pero que también se le puede volver sobrepensar, sobredudar. Análisis por análisis, pues. Totalmente. O sobreprepararme también, ¿cierto? Como tener que preparar y prevenir y cierto. Al final. Y a veces no salen las cosas malas, las cosas salen súper bien, y a veces todo eso que prepare pues nunca pasó. Entonces le cuesta también eso. Ok. Listo. Luego tenemos el 7, que es el optimista, ¿cierto? Que ese ya más o menos lo hablamos, como en esa búsqueda de placer y de diversión y estímulo y novedad, pero que le cuesta un montón lo otro, entonces huye y tiende a ser como más evasivo. Luego tenemos el 8, que es el protector. Entonces este es un guerrero. Y con este también le dicen el jefe, porque tiene como una necesidad y una búsqueda constante de control. Y de estar al mando, estar a cargo. O sea, yo necesito estar a cargo. Entonces le gusta y tiende a buscar roles de liderazgo. ¿Y estar a cargo porque no confía en las habilidades de los demás o porque confía mucho en las propias? Y profundamente hay un tema es con la vulnerabilidad. En apariencia puede parecer así, ¿cierto? Como que uno puede decir, es que este no confía en mí o es que este se cree mucho. Pero si uno entra a lo profundo de la psicología del 8, del protector, hay un tema muy teso con la vulnerabilidad. Entonces, si estos ven el mundo como si el mundo fuera un campo de batalla. Entonces imagínate vos en un campo de batalla, vos no querés ser el soldado raso, vos querés ser un general, ¿sí o qué? Tiene más sentido que vos quieras ser un general y que entres armado y que tengas la mejor posible espada y el mejor posible escudo y la mejor posible armadura. Entonces
Entonces es un poco lo que pasa dentro de ellos, ¿cierto? Como que hay un tema muy teso con la vulnerabilidad, les cuesta mucho el tema de la vulnerabilidad porque la equiparan a debilidad y debilidades los otros se van a traicionar, los otros se van a aprovechar de mí, los otros van a tener control sobre mí, los otros me van a manipular, van a haber injusticia sobre mí, que son temas muy tesos. Ustedes crean armaduras. Mira lo que te decía tan bonito, porque cada uno tiene una receta muy diferente. Sí. Entonces, estas son palabras que a todos nos pueden resonar. Todos decimos, uy, si la vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad no es fácil para ninguno, pero para este en particular es súper teso. Entonces, claro, tiene que crear como un montón de capas de protección y también es muy protector con las personas que quiere o con los que son débiles o cuando ve injusticia. Ese es el que se mete, están robando a alguien y se mete porque no puede con la injusticia y tiene que estar ahí, ¿cierto? Como protegiendo y le salta el automático, pues. Total. Y obviamente lo puede también poner en situaciones de riesgo. Totalmente, claro. Y tener siempre estar al control también cansa mucho y tiene un peso muy grande ser siempre el que está en control, el que siempre sabe, el que decide, el que lidera, también es muy desgastante. Entonces ahí es muy bonito porque ahí siempre hay como un círculo vicioso y un poquito esa profecía autocumplida y es que si vos siempre estás ahí, te desgastas mucho y terminas sintiéndote vulnerable. Que era lo que querías evitar en primer lugar. Sí, total. Entonces no funciona tan bien. Ahí es donde que esta es otra forma en la que trabajamos con la personalidad, es empezar a pillarnos que no funciona tan bien como creemos. La personalidad es una estrategia que nosotros como seres humanos, chiquitos, infancia, adolescencia, desarrollamos para sobrevivir en el mundo. Y en el mundo humano también, que el mundo humano no es solamente comer, tener techo y tener donde dormir, sino que necesitamos amor, necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir que tenemos estatus o que tenemos un lugar en el mundo, ¿cierto? Como las relaciones. Entonces ahí se vuelve una estrategia muy útil que nos sirvió para sobrevivir a la historia que tuvimos en la vida, pero que cuando ya uno lo vuelve automático, ya uno se da cuenta como que, hey, ven, yo ya no necesito esto, ¿cierto? Porque mira, imagínate vos no poder ser vulnerable, pero ya tenés esposa, hijos, esposo, hijos o un amigo, súper amigo que te ha demostrado una lealtad y una apertura gigante en tu vida, 10 años, y aún así no poder ser vulnerable con él. O sea, uno dice, cierto, como que pasa ahí. Ahí es que esta estrategia se está volviendo muy rígida y que no te está ayudando, no te está realmente dando la satisfacción, la plenitud, el amor, todo lo que realmente querés sentirte protegido, que es lo que quiere el 8, no lo estás logrando por esa vía, ¿cierto? Es darse cuenta que esa vía no me va a llegar a donde yo realmente quiero ir, sino que normalmente parece que me fuera a llegar, pero en últimas me termina tirando al mismo pozo, al mismo huequito de siempre. O sea que una persona se tiene como que construir con el enagrama. Sí. O sea, como que dejar de ser lo que dice que es. ¿Cómo es? Sí, eso está muy interesante. El tema del ser es una pregunta aquí súper importante y en eso difiero de algunas escuelas del enagrama. Vos vas a ver mucho el tema de la esencia. Ahí es donde la Gestalt, digamos que se vuelve un pilar muy fuerte para mí. Y es que ahorita te hablaba de la tercera escuela de psicología, que era la escuela humanista. Esa escuela tiene un apellido, humanista existencial. Okay, sí. Desde el punto de vista de la filosofía existencial, nosotros no somos algo, sino que estamos siendo. Si nosotros fuéramos algo, seríamos igual que este micrófono. Este micrófono está hecho para transmitir sonidos y grabarlos, ¿cierto? Y como que eso es lo único que puede hacer. Si yo tuviera una esencia, pues yo solamente podría hacer lo que mi esencia me dice que yo soy. Entonces, nació para ser carpintero. Exacto. Entonces ahí me predispone. Sí. Lo bonito de la filosofía existencial fue justamente empezar a deconstruir esas concepciones que son un poquito más religiosas, en donde dijeron como, no, es que el ser humano tiene libertad, el ser humano es libre y justamente esa libertad es muy miedosa porque tiene la responsabilidad. ¿Vos qué elegís? ¿Querés ser un carpintero? ¿Querés ser un podcastero? ¿Cierto? Sí. Un podcastero, ¿querés ser un conductor? ¿Querés ser un albañil? ¿Querés ser un psicólogo? Lo que sea que quieras hacer, hay una elección. Y esa elección es miedosa porque pues no se puede equivocar. Y la vida tiene mucha incertidumbre. Exacto, te puede ir mal, pueden pasar demasiadas cosas. Entonces, lo que nos dice esto es como que no somos algo definido, no hay una esencia. Lo que pasa con la personalidad es eso, lo que estabas diciendo que me pareció muy bonito, es lo que creemos ser. Yo creo que yo soy así. Entonces, si yo creo que yo soy una persona tímida, yo me voy a cerrar mucho a otras experiencias de socialización, de dar clases, dar talleres, de hablarle a un montón de gente, de compartir cosas de mi vida. Si es que yo soy tímido, yo no, eso no, ¿cierto? O yo soy lo que estamos diciendo ahorita, yo la vulnerabilidad no va conmigo, yo no soy nunca vulnerable.
Entonces me pierdo experiencias, por ejemplo, de intimidad, de conexión, de amor profundo. No las vivo, ¿cierto? Entonces ahí me estoy cerrando y ahí yo creo que soy esto. Pero lo bonito del ser humano es que no somos algo fijo, somos un proceso, un devenir, pues le llaman en filosofía, que es como un estoy siendo. Yo no soy David, yo estoy siendo, ¿cierto? En esos momentos yo no estoy siendo psicólogo, por ejemplo. Le abres todas las posibilidades a hacer algo más. Exacto, te puedes abrir a otras formas de relacionarte, a otras formas de pensar, a otras formas de sentir. Entonces ahí lo que vos decías es muy, más que, bueno, si hay algo de construcción, hay algo también de desestructuración. Es como que esto es muy fijo, es muy estructurado, lo que hace que yo siempre dé a una situación la misma respuesta. Ahí es donde no está tan chévere, ¿cierto? Si siempre das la misma respuesta, pues el resultado va a ser muy similar. Lo más interesante sería que vos puedas adaptar tu respuesta a la situación y a tus necesidades, que es lo que tiene mucho que ver pues con el tema gestáltico, hacia donde yo apunto el trabajo del eneagrama, que vayas hacia allá, que vos puedas ser cada vez más libre, más vos mismo, más puedas elegir en la situación, en el momento, que te puedas escuchar a vos mismo y que esto no te mande en piloto automático, porque si vos estás en piloto automático vas a responder igual, pero si vos sos consciente y has trabajado con eso y sos capaz de arriesgarte a enfrentar ese miedo o a tomar decisiones diferentes o a esa incertidumbre, pues vos puedes obtener resultados muy diferentes, que eso es muy interesante, ¿cierto? Totalmente. Porque si no nos quedamos siempre teniendo los mismos resultados. O sea, ahí donde dice pues como que lo único fijo es el cambio, ¿cierto? Y pues que las personas que se quedan siempre siendo como lo mismo, al final, pues hay pocas posibilidades de que estén como en ese autoconocimiento, ¿cierto? Porque solo están experimentando la parte conocida de ellos. Total. Una persona... Ah, bueno, pero vamos con el 9. Falta el 9. Sí. Ah, bueno, y justo una puntualización ahí. Mira que del 1 al 8, nuestro gran trabajo es desestructurarnos. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser más nosotros mismos o esa forma esa máscara tan rígida que nos pusimos. La palabra personalidad viene etimológicamente de la palabra persona. Y persona era estas máscaras antiguas que usaban los griegos en sus tragicomedias, ¿cierto? Era la máscara. Personas. Ajá, sí. Y de ahí viene personalidad. Entonces la personalidad también es un poco una máscara, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que soltar esa máscara y cada vez ser más reales, unos seres humanos más reales. El 9 tiene una cosa, y es que ahorita les decía que era muy adaptable. El 9 es muy desestructurado. El 9 es como agua, o sea, es muy flexible. ¿No? ¿Qué forma? Exacto, si es un vasito, es un vasito, si es una copa, es una copa, si es una copita aguardientera, es una copita aguardientera. Entonces se termina adaptando mucho o a sus parejas, o a sus grupos de amigos, o a su trabajo, y se va perdiendo como en sus necesidades, en sus opiniones, en lo que quiere, en lo que necesita. Se va perdiendo. Puede ser esa persona que dice como qué es lo que quieres en la vida y en realidad no sabe en realidad qué es lo que lo motiva, como decías vos. Exactamente, le puede costar un montón como dar esas respuestas reales desde su ser y desde escucharse. Le cuesta mucho conectarse consigo mismo. Entonces el 9 tiene que hacer un trabajo diferente y es estructurarse más, ¿cierto? Porque tiene esta gran capacidad de ponerse en la perspectiva de todos. Este se llama el conciliador. Y puede entenderlos a todos, ¿ok? Exacto, es capaz de ponerse en los zapatos de todos, en la perspectiva de todo, entiende a todos, conciliador. Entonces yo sé vos por qué crees esto, yo sé vos por qué crees esto, entonces sé cómo ponerlos de acuerdo. Pero de alguna manera se pierde para poder, ¿cierto? Es como yo soy del Medellín y el Nacional y que ganen los dos, y es como que eso no se puede en la vida eso es muy bonito y es muy poderoso, pero para muchas cosas vos necesitas tener una opinión más fija, ¿cierto? Como qué es lo que querés en la vida. Entonces les pasa mucho eso también, que se van perdiendo en otras cosas y por ahí, verdad que yo quería hacer un podcast, ay, verdad que yo quería montar una empresa, ay, verdad que yo me quería mover de trabajo, ay, verdad que yo quería ir a por allá a viajar a no sé dónde. Y se van olvidando de sí mismos y de sus cosas reales, deseos, opiniones. Entonces el trabajo de ellos es más construirse, porque están tan deconstruidos y tan relajados, tan flexibles, y eso es muy interesante. Pues de nuevo, como que el camino de cada uno es particular.